vamos a pasar un poquito de la creencia a la ciencia. ¿Qué te parece? Muy bien. Esta pregunta tengo que decir que no es mía. Mi editor, aquí le envío un saludo, Juanmi. Saluda al editor. Es un hombre muy de ciencia y me ayuda con estas cosas, aparte con las miniaturas y tal, también me ayuda a veces con los guiones. Y bueno, pues, aquí ha metido un poquito en la patita que le gusta este tema. Según la ciencia, la existencia de Dios no se puede probar ni desmentir. ¿Cree usted que cree que usted que la fe demuestra la existencia de Dios? Vale. Hace poco me leí un libro que se titula tal cual, Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. No me lo acabo de leer, es muy denso, es muy científico, Sí. Yo de ciencia no tengo ni idea. A mí me cuesta. Pero me dio un par de cosas que me dieron que pensar. Se ve que hay la primera ley de la termodinámica, si hay algún científico que me perdone, dice que la energía no se crea ni se destruye, correcto. sino que se transforma, ¿vale? La damos por premisa 1, ¿vale? Vale. Premisa 2, Big Bang. ¿Sí? Parece que hace 14.700 millones de años, aprox, hubo un Big Bang. El Big Bang choca con la primera ley de la termodinámica, porque nadie puede explicar de dónde aparece esa energía. No se ha cambiado, se ha creado. Y entonces, claro, si estamos diciendo que la termodinámica ni se crea ni se destruye, entonces... Pero no solo eso. Está estudiado, también científicamente, que el universo se va a extinguir. Entonces, eso no lo había escuchado. Yo sé que siempre está en constante expansión. No, se va a expandir y llega un punto momento en que se agota, se apaga, se extingue, desaparece. ¿Vale? Es decir, que no podemos explicar ni cómo aparece la energía, ni cómo desaparece. Exacto. Si la energía fuera eterna, perfecto, todos en casa. Pero tenemos este problema. Segundo tema que tiene que ver con el Big Bang. Que tú y yo estemos aquí pide miles de millones de casualidades. De casualidades, correcto. ¿Sí? O sea, también lo dice este libro. Equivaldría a que durante toda tu vida, la probabilidad que sucediera esto, te tocara todos los días la lotería en todos los países del mundo. Cuando tienes tiradas infinitas, no pasa nada, porque vas tirando hasta que te sale una tirada de millones de casualidades. Pero cuando tienes tiradas finitas, es muy, muy difícil que suceda. Es verdad. Y ahora imagínate, ¿no? Pones la típica... ¿Cómo inicia la partida de billar? Pones las bolas todas juntas y les pegas, ¿verdad? Y rompes, ¿verdad? Pues, ¿qué tiene que pasar para que yo pueda calcular 4.700 millones de años dónde va a ir esa bola? O sea, hay que ser muy, muy crack, ¿eh? Sí. Esto es un segundo indicio para mí de que tiene que haber algo. Tanto es así que hubo una época que había científicos ateos que intentaban rebatir el Big Bang para que no les fastidiara la partida. No sé cómo lo arreglaron. Pero hay un tercer indicio que a mí me da pistas. Y es que hay más de 40 Nobeles cristianos. Premios Nobel que o eran cristianos o se convirtieron estudiando ciencia. Y tengo varios ejemplos. El primero es Heisenberg, padre de la mecánica cuántica, un científico alemán de principios del siglo XX. Él decía, coge la ciencia, bebe un sorbo y te sabrá a ateísmo. Pero sigue bebiendo y al final encontrarás a Dios ahí. Porque hay tantas cosas que dices, es que no puede ser. Yo es que quiero hacer un pequeño inciso, y es que cuando vas viendo con el tiempo, sobre todo con el tiempo, el tema de la ciencia, yo he llegado a un punto que cuando empieza, sobre todo porque veo muchos programas, muchos podcasts relacionados con el tema, y bueno, siempre por curiosidad, hay temas que me tocan mucho la curiosidad, sobre todo el Big Bang, los planetas, mucho descubrimiento de esto, y es como, llega un punto que has absorbido tanta información que dices, no lo veo tan diferente en una religión porque con la teoría de no sé qué, porque entran tantas suposiciones en juego que parece como un salto de fe el tener que creerte todo lo que te están contando. El ateísmo es una religión. Porque estás dando por hecho, por fe, que Dios no existe. Una cosa es la ausencia de prueba
y otra cosa es la prueba de ausencia. ¿Me explico? Que no haya pruebas directas no significa que aquello no exista. De hecho, otro científico que a mí me llamó la atención es von Braun, ¿sabes? El de los cohetes, padre de la NASA. Él decía que a él le costaba entender que un científico no diera por asumido que había un orden creador, de la misma forma que le costaba entender que un teólogo negara los avances de la ciencia. O sea, parece, y esto hablamos solo de física, luego cada uno en su campo habrá hecho descubrimientos que vas viendo y dices, oye, son indicios. Ahora, personalmente, ¿va a haber una prueba irrefutable de que Dios existe? ¿Tú qué crees? Yo creo que irrefutable no. Y yo creo que es bueno que no es esa prueba irrefutable. ¿Por qué? Porque es la forma de Dios de decirte, tú verás. Si es evidente que Dios existe, porque Dios es omnipotente, para nosotros es omnipotente. ¿Tú crees que le costaba mucho venir aquí y decir, hey, sacadme en YouTube, soy Dios, soy vuestro amigo? Oye, pues si lo quieres hacer, pues vámonos. Sí, que lo haga en tu canal, ¿verdad? Que lo haga aquí, por favor. Dios, la exclusiva, por favor, con el canal de Alberto. Pero ¿por qué Dios no lo ha hecho nunca esto? Pues para respetar lo más valioso que tenemos los humanos, nuestra libertad, nuestro proceso que te decía antes, de decidir si creemos o no. Un Dios que se muestra rotundamente, se te carga la fe. Ya no hay fe, ya lo has visto, le has tomado el pulso, ya sabes de qué grupo sanguíneo es. La eterna pregunta, ¿no? De por qué si Dios existe permite el mal, ¿no? Pues una pregunta difícil, pero tiene que ver con la libertad según mi modo de ver. Sí. Porque va muy al caso de lo que estamos hablando. Sí, si Dios, cada vez que yo quiero hacer algo malo, viene aquí y dice, me coge la mano y me para el cuchillo como Isaac, ¿sabes? Como cuando Abraham quiere matar a Isaac. Entonces digo, pero a ver, no hemos dicho que era libre. Es verdad. Si soy libre, apártate, te gustará más o te gustará menos. O sea, Dios es omnipotente. Pero ¿qué tipo de omnipotencia, qué tipo de amor, porque también Dios es amor, se te come la libertad? Claro. ¿Y quién decide cuándo sí y cuándo no? Es que te metes en un follón muy difícil de resolver, ¿sabes? Pero insisto, el tema del mal son palabras mayores, es un tema muy complicado. Yo te digo tal y como lo veo, porque precisamente como no todo se acaba aquí, creemos que hay algo más y ahí cada uno estará en su sitio. Cada uno siendo coherente con la vida que ha llevado. ¿Sí? Me gusta mucho este tema. Entonces, lo de la ciencia, ya te digo, hasta ahí puedo llegar, pero creo que el mundo, de alguna forma, nos habla de Dios. Falta si queremos mirar en una dirección o en otra. Yo es que me voy a mojar un poquito aquí también, venga, aprovechando este tema. Y no puedo asegurar a 100% de que sea Dios como entidad, como la que creemos, como tal, que haya creado todo, pero sí que estoy seguro, 100%, esto como vivencia personal. Como vivencia personal y viendo lo que he ido viendo a lo largo de mi vida, no creo tanto en las teorías de que esto del Big Bang, porque es lo que digo, tienes que creerte una serie de pasos que al final es como lo veo como un poco salto al vacío y yo creo que esto no puede ser una casualidad. Entonces, si no es una casualidad, tiene que estar trabajado de alguna manera. Por algo, por alguien. O sea, el peligro es saltar un campo. La ciencia te dice el cómo, pero no te dice el por qué. Y basarte en un hecho empírico para explicar una motivación es hacer trampas. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, yo lo entendí. Entonces, insisto lo que te decía, el que dice que es ateo, él lo siente, y el que es cientificista asume sin ninguna prueba empírica que la ciencia lo puede explicar todo. Y no es verdad. ¿Eso es fe? Sí, es totalmente, es una fe. Entonces, ¿ves que a veces tocamos terrenos que parecen que no, pero tienen más que ver con lo... Porque yo en el fondo siento, no quiero que Dios exista, y voy a mover mi visión hacia únicamente aquello que hace que Dios no exista. Pues oye, libertad, lo que decíamos, ¿verdad? Exacto. Y respeto. Y sobre todo respeto, siempre el respeto yo creo que es... clave. Si no hay respeto no hay amor, si no hay amor, ¿qué queda? ¿No? Exacto. Vale, creo que había aquí una pregunta más en esta misma pregunta, sí. Y era...
O puede haber la posibilidad que se dice como... la segunda parte de la pregunta era... Vale. Habíamos dicho, ¿cree usted que la fe se demuestra solo con la existencia de Dios? ¿O puede haber una posibilidad de que se utilizase como herramienta de adoctrinamiento en ciertas épocas? Vale. Mezclamos política y religión una vez más. O sea, que yo use argumentos teológicos para explicar cosas que no sé. En plan, Dios lo ha hecho. Sí. Puede ser un recurso, pero no explicamos la fe como la explicábamos en el siglo XII. Exacto. En aquella época te lo podías comer más con papa y hoy en día te va a decir, Oye, pero es que la Iglesia es la primera que no tiene ningún problema en aceptar, por ejemplo... A ver, el ejemplo clásico, ¿no? La creación en 7 días. Pues la Iglesia no tiene ningún problema en entender la evidencia científica, ¿verdad? Que el mundo se ha creado a lo largo de miles de millones de años. Aún tengo entendido que hay escuelas en Estados Unidos que explican el creacionismo como teoría científica. E intentan forzar las cosas para que todo quepa en 7 días. Evidentemente, la intención de la Biblia no es ser un libro de ciencia. Es explicar de forma alegórica cómo hay un proceso de creación y evolución de toda la realidad. Se puede compatibilizar, ciencia y fe no están reñidas, hablan de cosas distintas, de enfoques complementarios. Luego, que alguien usando este principio tenga un interés para justificar según qué postura, pues volvemos al principio que decíamos, coherencia, no trata a la gente como tonta. Correcto. Fíjate que a Galileo, ¿sabes? La Tierra redonda y tal, el argumento que le dieron era que cómo puede ser que la Tierra era redonda, porque en un momento del Éxodo, Josué consigue que el sol se pare. Claro, si el sol se paraba porque lo decía la Biblia, significa que el sol se movía y la Tierra estaba quieta. Son explicaciones de un hecho que sucedió con unas leyes de la época. ¿Sí? ¿Contesto a tu pregunta con esto? Sí, bueno, técnicamente no es mía, pero yo creo contesto creo a la que pregunta con esto. Creo que quiere sí. decir que la fe no te quita el cerebro. Exacto. ¿Vale? Se trata simplemente de ver hasta dónde podemos llegar. Que el cuerpo humano venga del mono, que haya una evolución, ningún problema. Pero hay un momento en que ese mono tiene un alma inmortal. Y ahí interviene Dios. Eso es lo que cree la Iglesia, ¿sabes? Por ejemplo. ¿Sí? Me surgió una pregunta. Como estamos con el tema has sacado el tema de la Biblia. Yo es que soy muy fan del fenómeno OVNI. Vale, aparte, sí, vale. Lo he vivido. Sí. ¿Has vivido el fenómeno OVNI? Lo he grabado. ¿Tienes un OVNI grabado? Te lo puedo enseñar, trabajando. Mientras estaba trabajando. Wow. Luego, recuérdamelo y te lo enseño. Porque es muy impactante. Entonces, yo sé que me he visto también muchos programas y documentales sobre este tema de cosas que se veían, por ejemplo, en retratos bíblicos, en cuadros que se habían hecho, que en ese momento, con esos ojos en el momento que se habían hecho, ahora, siglos después, se ven y dicen, ¿cómo se interpreta eso en esa época? Si no había esas tecnologías, por ejemplo, si crees que sabes de lo que estoy hablando, cuadros, por ejemplo, donde salían posibles ovnis. Pues es que, sinceramente, no sabría cómo responder a eso, porque es que no hay ningún documento de papales y de ningún otro tipo que hable de los ovnis. Lo que entendemos es que ovni o no es criatura divina. Es que yo creo que, por ejemplo, hay puntos de la Biblia donde directamente o indirectamente se hablan sobre ovnis, y es, por ejemplo, los Reyes Magos. Sí. Siguieron a la estrella, pero la estrella se paraba. Vale, podía ser un platillo volador o podía ser el cometa Halley, que también era otra teoría, porque los astrónomos decían que por la época... Si se paraba, los yo estaba guiando. Francamente allí estaría jugando a la divina adivinanza. O sea, no me siento capaz de... Insisto, podía ser también un signo teológico. Porque es una forma de decir que Dios en un momento determinado te da una guía física. ¿De dónde sale? No lo sé. La cuestión es que gracias a esa guía los Reyes Magos llegaron a donde tenían que llegar y cumplieron su misión. ¿Me explico? Sí. Para mí no es algo sustancial en la fe, en el relato bíblico, puede ser un elemento más. Es que hay muchas cosas que las puedes asociar al fenómeno. Depende como tal. Claro, lo que decíamos de la perspectiva. Si pones las gafas de la ufología, puedes ver UFOs en todas partes. Respeto personal.
Pero es que había... No sé si te viene el cuadro a la mente, es que no sé cómo se llama, lo pondré en una imagen luego en el podcast. Es un cuadro que representa que es cuando la paloma llega y María queda... Sí, la Anunciación. Exacto. La Anunciación frangélico, que se ve como un chorro de luz. Se ve un chorro de luz que cae una paloma, la paloma, sí. Pero luego arriba se ve... Es que... Vamos, el que lo dibujó en esa época, no sé... Si es la de Frangélico... No sé qué podía pensar para... Es que lo ves y prácticamente estás viendo algo mecánico. Pues ahora mismo no sé de qué cuadro me pondré hablas, porque... Pero bueno, lo que dice la Biblia sobre el tema de Anunciación es que el Espíritu Santo descenderá de ti y te cubrirá con su sombra. Es la luz asociada a Dios, significa que María queda llena de la gracia divina. Es un signo para expresar una realidad teológica. Luego que haya un ovni ahí, a mí me pillas completamente fuera de juego. ¿Sí? Sí. Quería dejarlo aquí porque creo que es un tema curioso, ¿no? Que no sabría qué decir a eso. Y bueno, quería saber a ver qué pensabas, si estabas también un Pero es que yo con los ovnis tengo... No ha sido un tema nunca. No, es que tampoco sé por dónde afrontarlo. Me pilla completamente nuevo. Bueno, no pasa nada.